Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero y atención porque el tema de hoy se nos antoja pues muy sugerente y seguro que os va a interesar, porque vamos a hablar del Salón Ámbar, el Salón de Ámbar. Una historia enigmática en la que aparece todo el mundo, incluido Federico Guillermo I de Prusia, Pedro el Grande, el zar que quedó pues prendado de esa habitación, una habitación confeccionada con más de 400 kilos de ámbar, pedrería, lujo, y que bueno, pues como los prusianos eran de aquella manera, pues dijo el emperador Federico, bueno, pues te lo regalo, Pedro, toma para ti, y se lo envió a San Petersburgo, donde se lució esa habitación algún tiempo, hasta que los nazis la reclamaron, porque claro, para eso el origen era prusiano. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar, de una de las piezas más codiciadas de la historia, y seguro que alguien siempre ha escuchado hablar o ha oído hablar de este Salón Ámbar, el Salón Ámbar de San Petersburgo. ¿Qué tal, querido Carlos Canale? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, veo que vienes vestido de Federico I de Prusia, está muy bien, sí, ¿eh? Aquí estoy, el rey sargento, el padre de Federico el Grande, un tipo que no hacía nada, Sí. más que dar instrucciones y órdenes. Vaya sello que llevas ahí, vaya sello, es de ámbar. Fíjate, de ámbar, qué bonito, ámbar del Báltico, claro, estamos hablando de Prusia. Y ahora hay que contar el porqué, porque efectivamente has dicho una cosa muy importante, y es que en origen la sala del ámbar era prusiana, era alemán, claro. Y Prusia y parte de la costa báltica hacia el norte tiene una enorme historia relacionada con el ámbar y con las propiedades mágicas que se le atribuyen. Mira cómo viene Jesús Callejo, viene vestido de zar, del zar Pedro el Grande. ¿Qué tal, Pedro? Sí, Pedro, ¿qué tal, Pedro? Muy bien, pero como ves, vengo sin barba. Es verdad. Las barbas luencas no van contigo. No van conmigo ni con Pedro, ni con Pedro el Grande, que puso ese famoso impuesto, ¿no?, para aquellas personas que tenían barba, y al final los nobles, si querían conservar su barba, sus lenguas barbas, tenían que pagar 1.000 rublos. Para todo, discutir con Pedro el Grande era complicado, no solo porque era el gran zar de Rusia, sino porque medía 2,10 metros. Así que... O porque te cortaba la cabeza por menos de nada. Es que era una especie de Sabonis, ¿no?, de la época. Sí, efectivamente, hubiera sido un pivo de algún equipo ruso perfecto. Claro, vaya personaje, fíjate, corta la cabeza a Lady Hamilton, una de las amantes que tiene, y además la conserva en alcohol en su habitación para recordar a las siguientes amantes que cuidadín con lo que van a hacer, que como le sean infiel, ahí va a acabar su cabeza. O sea, no, pues era peor todavía Catalina, sucesora, que era una depredadora. Sí, Catalina también cortaba la cabeza a sus amantes. Sí. No, te mandaban a Kamchatka fácilmente. Y de origen alemán, por cierto, Catalina. Sí, también. Claro. Es que hubo un tiempo en el que Alemania y Rusia estaban tan unidos, ¿verdad? Tenía una enorme fuerza en el gobierno de Pedro el Grande, dentro de lo que ellos llamaban, de lo que eran los europeos occidentales, que intentaban modernizar Rusia. Los alemanes obviamente eran mayoría, sobre todo porque Rusia, después de... precisamente durante el segundo tramo del reinado de Pedro el Grande, al ocupar toda la costa báltica, toda la clase dirigente de los países bálticos, de Estonia, Letonia y la parte lituana que ocuparon, que obviamente no eran eslavos ni tampoco germanos, sin embargo la clase dirigente que descendía de los colonos que llegaron con las órdenes alemanas, con los teutones y los portaespada, eran alemanes. Y toda esa gente se convirtió, los famosos varones negros, que se convirtieron en parte importantísima de la élite rusa, porque Pedro el Grande los apoyó todo lo que pudo, dado que tenía de repente como súbditos a occidentales que le podían ayudar muy bien a convertir en lo que él quería, a Rusia en un país moderno, aunque curiosamente todo lo que está relacionado con la sala de ámbar, para mí que más bien, aunque luego hablaremos de lo que es desde el punto de vista artístico, está muy relacionado con la forma autocrática típica de los zares de llevar a cabo el gobierno, una cosa muy curiosa. Pues vamos a hablar de este siglo XVIII, Jesús, en esa fecha, 1716, creo recordar, el zar Pedro el Grande, en una visita a Prusia, se queda prendado, ¿verdad? Sí, exactamente. Una maravilla lo que ve, y ¿qué pasa? Bueno, pues lo que pasa es que el rey de Prusia pues quiere tener un detalle con él, a cambio de otras cosas también, a cambio nada, de un ejército de granaderos, ¿no? Bueno, pero que necesitaba para estar en la guerra con Suecia, pero bueno, salvo ese detallito de nada. Esos son minucias, Jesús, en las que no vamos a entrar. No vamos a entrar, pero claro, aquí nadie da nada por nada, ¿no? Sí, el caso es que Federico tenía esa salita y era pues Tenía una salita, pues nada, unos 55 metros cuadrados de placas de ámbar del Báltico, que son las mejores placas del Báltico, teniendo en cuenta de ámbar, porque el ámbar es una resina, como sabéis, aparte de las cualidades mágicas, pues estamos hablando de unos 50 millones de años que tiene para que se pueda formar, en fin, se puede considerar como la primera joya del mundo, ¿no? Muy bien. Sí, es la primera joya. Sí. Y a partir de ahí, pues tiene una cantidad de propiedades de todo tipo, entre ellos también pues las mágicas y las terapéuticas. Bueno, el hecho, y aparte las ornamentales. Pero fíjate una cosa, lo que la ruta del ámbar, la ruta que unía el norte de Italia con Prusia,
fue durante más de 1000 años una de las rutas fundamentales del comercio entre el norte de Europa y el sur de Europa. El ámbar era algo apreciadísimo por los romanos y por los De hecho, se consideraba el oro del norte. El oro del norte, y dicen que esta sala, pues, no menos de 400 kilos. Sí, 450 se habla, de 450 kilos de ámbar, que ya son kilos de ámbar, ¿no? Tan fastuoso era, ¿no? Que estábamos hablando, claro, no solo de ámbar, sino que los distintos tonos también que tenía, el cromatismo de ese salón, ¿no? Que iba desde el amarillo al naranja. Había muebles, había mosaicos, había accesorios labrados en ese mismo material precioso. En fin, todo eso hacía que estuviera considerada ya en aquella época como la octava maravilla del mundo. Fíjate que se ha considerado muchas cosas la octava maravilla del mundo. Bueno, pues este salón ámbar de San Petersburgo, que no estaba realmente en San Petersburgo, sino a las afueras. Cuando digo a las afueras estamos hablando de 25 kilómetros al sur de San Petersburgo. Sí, en un palacete, bueno, pues lo que se considera también como el Palacio del Emperador, también llamado el Palacio de Catalina. Bueno, pues en una de esas cámaras pues deslumbraba con derecho propio la habitación ámbar, ¿no? Pero es verdad que el zar incluso amplió, ¿no? Sí. Sí, es que estuvo primero Pedro el Grande, lo llevó a su palacio de invierno en San Petersburgo, y es luego, como muy bien ha dicho Jesús, es muchos años después, en 1655, cuando Catalina la Grande cuando Isabel, cuando la zarina Isabel decide llevarlo a Tsarskoye-Selo, que era donde construye una sala especial para adaptarlo. Pero vamos, fíjate que tardaron 6 días en llevarlo, cuando Federico Guillermo de Prusia se lo regala. Una unidad, una compañía de 76 soldados tardó 6 días en llevar los paneles, desmontarlos y llevarlos hasta Rusia. Vamos, el original prusiano, una sala de 55 metros cuadrados, que luego el zar Pedro pues ya amplió amplió mucho más, y de hecho le añadió 24 espejos, por ejemplo, le añadió un piso de madreperla, o sea que ya la joya en sí... que estuvo a la altura del regalo, ¿no? Estuvo a la altura, sí, ya el regalo de Federico Guillermo I de Prusia ya era fastuoso, pues hombre, quedó tan prendado, ya había quedado prendado, ¿no?, en Prusia cuando hizo la visita a Pedro el Grande, pero le quiso añadir muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, bueno, quedó todavía muchísimo más fastuoso porque le añadió todavía un salón de banquetes, amplió muchos más metros, por ejemplo, también algunas de las superficies, este piso de madreperla. En fin, el hecho es que se consideró pues una verdadera joyita de la corona, y nunca mejor dicho, aparte de esa octava maravilla del mundo. Y así lo fue hasta que, en fin, los avatares de la historia que ahora contaremos, pues le ha deparado un destino pues no adecuado a la grandeza que tuvo ese salón ámbar. La verdad es que cuando vemos la típica abejita que consiguen encontrar en una cueva remota, diciendo quedó envuelta en ámbar, ¿verdad? Nunca nos podemos figurar que el ámbar fuera tan Pero preciado, fíjate, ¿no? es un trabajo, bueno, luego hablaremos de los que intentan hacer el gobierno ruso actual para intentar recuperar, que lo están haciendo desde el año 82, están intentando recuperar la sala ámbar. No solo la búsqueda, eso nunca se ha abandonado, y ahora veremos también por qué, porque los rusos son, en teoría, los dueños del terreno donde aparentemente debería de estar, sino que están intentando reconstruir, y está muy relacionado con lo que has dicho de la hormiguita atrapada en el ámbar que sale en las películas, porque básicamente lo que están intentando es rehacer todo un mecanismo, una forma de trabajo artesanal que se perdió después de la Revolución Rusa, y están intentando de nuevo reconstruir o recuperar las técnicas de tratado de ámbar, porque la sala estaba formada por paneles. Es decir, eran paneles que cubrían las paredes y el techo y parte del, el suelo luego lo cambiaron, porque como tenían que ampliar no había ámbar suficiente. Como bien ha dicho Jesús, colocaron varios espejos y hicieron salas temáticas que estaban decoradas. Bueno, debería ser algo realmente asombroso. Bueno, pues esto se ha reconstruido ya, ¿eh? Se ha reconstruido. Lo que pasa es que basándose en lo que se sabía que había... Lo que se sabía, bueno, solo se ha evaluado todo esto en 142 millones de dólares, vamos. Lo que era el salón ámbar en su momento, o sea que estamos hablando de una joya, no ha costado tanto, ha costado unos 8 millones de dólares la reconstrucción, y se inauguró el 31 de mayo del 2003. Es decir, que la gente que va a San Petersburgo, en concreto, que va tras Soeselo, ¿no?, a 25 kilómetros al sur, dentro de ese palacio de Catalina, o también llamado el Palacio del Emperador, se puede ahora visitar una reconstrucción más o menos fidedigna de lo que era el salón ámbar. Sí, pero en cuanto al original, una sala que logra soportar las invasiones napoleónicas, las revoluciones, todo esto, pero a lo que no se sobrepuso fue a la Operación Barbarroja de 1941. Efectivamente, cuando los alemanes llegan a Tsarskoye-Selo, que cerca de Leningrado, se apoderan de la sala de ámbar y reciben órdenes, los mandos militares que ocupan la zona. Y de forma eufemística dicen, no, es que esto era nuestro. Claro, de enviar... dijeron que como era prusiano, y decidieron desmontar todos los paneles y llevárselos a Alfred Rode, que era en aquel entonces el jefe del Museo de Artes de Königsberg. Königsberg, que era la capital de Prusia Oriental, fue el que se encargó de abrir allí una exposición, que además hicieron una enorme propaganda, claro, de lo que habían cogido y de lo que tenían, y los alemanes aprovecharon la enorme fuerza evocadora que tenía el Salón del Ámbar para convertirlo en un objeto suyo más de propaganda.
Lo que ocurre, bueno, de hecho la sala de ámbar se reconstruyó entera en el castillo de Königsberg, que era el viejo castillo de los teutones, de los caballeros teutones, y allí estuvo expuesto hasta el final de la Guerra Mundial. Y ahora, antes de decir lo que pasó con el tesoro y las teorías que hay, conviene no olvidar que en el año 45, cuando los alemanes pierden la guerra, una de las decisiones que se toma por parte de los aliados vencedores, y la tomaron de común acuerdo, tanto rusos como franceses, ingleses y americanos, fue borrar de la historia el nombre de Prusia. No hay ningún estado, ningún Länder alemán que se llame Prusia. De hecho, había ahora un intento de reconvertir el nombre de Brandenburgo, de la zona que rodea Berlín, en Prusia, y se decidió que no, porque al fin y al cabo el origen de lo que era la Prusia como nombre está en una zona que quedó en manos, en su mayor parte, una parte fue a Polonia, la parte occidental, pero en la mayor parte de la Prusia oriental quedó en manos rusas. Y Königsberg cambió de nombre y se llamó ahora Kaliningrado. Y digo esto porque, teóricamente, en algún punto de este extrañísimo enclave que tienen los rusos entre Lituania y Polonia, y no muy lejos probablemente de Kaliningrado, del antiguo Königsberg, se encuentra casi con seguridad en algún sitio todavía la sala de ámbar. Tenemos escasos documentos sobre los últimos testigos que pudieron ver esos restos. Hay un joven teniente de 19 años soviético que al parecer entró en el castillo de Königsberg y pudo ver algunas muestras de ámbar, y le dijeron que en el sótano se encontraba el resto de la habitación, pero días más tarde Königsberg fue bombardeada, arrasada. Sí, Königsberg quedó aislado, se rinde muy al final de la guerra, cuando el ejército alemán más próximo estaba ya a cientos de kilómetros de distancia. Y parece que fue víctima o pasto de las llamas. Exactamente, sí, estas son de las últimas noticias que hay. Estamos hablando, pues bueno, de ese veterano de guerra que parece que fue la última persona que llegó a ver ese salón de ámbar en los sótanos del castillo de Königsberg, pues en todo su esplendor. Pero también se dijo que lo habían sacado en barco y que un submarino había hundido el barco. Claro, exactamente. O sea, la explicación oficial, aquí vamos a hablar un poco del destino que tuvo este salón ámbar oficial, ¿no? Ahora vamos a hablar de las otras teorías. Siempre se especuló eso, ¿no? De que realmente con el bombardeo de Königsberg, pues quedó destruido el castillo, los sótanos y todo lo que había ahí, entre ellos, pues lógicamente el salón ámbar. ¿Qué es lo que cuenta Leonid Arinstein, que es este veterano, este viejo teniente, ¿no?, del ejército ruso? Pues él lo que afirmó es que había visto, bueno, pues fragmentos de ese afamado salón ámbar en ese castillo alemán, ¿no? Pues ya al final, ya prácticamente terminando la Segunda Guerra Mundial. La versión que él dio, ¿no?, era, por cierto, es experto en cuestiones literarias de la Fundación de la Cultura Rusa, o sea, bueno, es una persona que siempre está muy involucrado precisamente en ese patrimonio ruso. Pues coincide además con un libro recién publicado, ¿no?, que afirma, dicen tener las pruebas suficientes, que afirma que el salón fue destruido por el fuego después de que la ciudad alemana de Königsberg, que entonces era la capital de Prusia Oriental, como dijo Carlos, cayera en poder del ejército rojo. Einstein, que ahora tiene unos 79, 80 años, sí que recuerda el haber visto esos fragmentos de la decoración ámbar del castillo de Königsberg. Lo que pasa es que en aquel momento, que él tenía unos 19 añitos, pues bueno, no le dio mayor importancia, a pesar de que aquello era normal, ¿no? No estaba para el ámbar, no estaba para el ámbar precisamente, sino para sobrevivir, ¿no? Entonces, él comenta, además, bueno, pues no deja de ser llamativo este testimonio, ya digo, porque posiblemente fue de la última o de las últimas personas que vio el salón ámbar. Pero también se llegó a decir que lo habían ocultado en una... Ahora comentamos estamos hablando un poco de la versión oficial que queda de alguna forma corroborada por Leonid Arinstein con estos testimonios. Comenta que al entrar en el castillo, bueno, pues por entonces pues tenía sus influencias, vio fragmentos de esa decoración ámbar en las paredes y preguntó al guardián dónde estaba el resto de las decoraciones. Entonces el guardián le dice, bueno, si tienes tiempo yo te las enseño. Dijo que estaba en el sótano, en fin, que estaban bastante bien custodiadas, porque en fin, el Führer y el resto de los jerarcas no quería que eso se tocara ni se manoseara. ¿Qué conversaciones se darían en aquel tiempo? Bueno, pues ya ves. El guardián del castillo hablando... Pues imagínate la conversación que tuvo que tener el soldado americano que encontró la lanza de Longinos. Pues la misma. Disparate. Que al final dirías que no es una lanza, es un cuchillo. Pero estas cosas. Imagínate al chaval con 19 años. Y al final el chaval, claro, todavía se sigue arrepentiendo y se da cabezazos contra las paredes. Dijo que no, bueno, que para otro día, que tenía prisa y tal. Bueno, conclusión, que el próximo día ya no existió nunca más ese día, porque a los pocos días es cuando fue bombardeado y al final pues quedó todo totalmente destruido y devorado por las llamas. Fue bombardeado por otros chicos de 19 años. No, seguro, claro, por gente como él, ¿no? Claro. O sea, que bueno, eso es un poco el testimonio. ¿Qué cosas? Las otras teorías, es decir, si esta es la oficial y de alguna forma, pues por ahí van todos los tiros, ¿no?, que realmente desapareció, si no en su integridad, por lo menos, perdón, lo que era la estructura, porque se sabe que hay cosas que se rescataron, y se sabe que hay cosas que rescataron porque no hace demasiado tiempo hubo un tal Mr. X, que nunca se intentó revelar la información y el nombre. Estamos hablando del año 1997, que estamos hablando de un jubilado de Bremen.
que dijo que él tenía un trozo del mosaico del Salón Ámbar y que lo estaba vendiendo. Entonces, bueno, si esto fuera verdad, y de hecho pues se le investigó, y el periódico Der Spiegel en Alemania pues rastreó un poco el origen de este personaje, este Mr. X, como así él firmaba, y dijo eso, que era un jubilado de Bremen, hijo de un lugarteniente reservista del Tercer Reich, que en 1941 sí tuvo la habilidad de comprar a precio de saldo el mosaico o parte del mosaico. Entonces, bueno, pues este hijo suyo, pues bueno, lo consideró de valor a partir del año 1992, se lo tenía guardado, e intenta venderlo por vez primera. Bueno, pues no tiene suerte, y luego lo intenta hacer a través de un notario, bueno, pues bastante conocido en su zona, ¿no?, en Bremen. Y al final el tesoro acaba siendo incautado por la policía. A partir de ahí se sigue la pista de esto, ¿no? Dice, bueno, qué bien, porque estamos hablando de un trozo de mosaico auténtico del Salón Ámbar. Y se confirma que esa primera pieza reencontrada de ese rompecabezas pues pertenecía al Salón Ámbar. Lo que ya no se pudo averiguar es que ni la KGB, por ejemplo, ni su servicio secreto satélite, la Alemania Roja, la Stasi, pues pudieran encontrar las pistas suficientes para saber dónde fue o dónde tuvo el último paradero, o dónde puede estar todavía conservado, ¿no? Todo es muy raro, Carlos, porque claro, es que un castillo, por muy bombardeado que sea... No, y más la del de Königsberg. El Königsberg aguantó muy bien. De hecho, por ejemplo, para que alguien se haga una idea, las fortalezas de los antiguos caballeros teutones que había en Prusia Oriental, y de hecho hasta Marienburg, la fortaleza de Marienburg, que era la cabecera, está en Polonia hoy, la cabecera de la vieja orden, resistió estupendamente bien la artillería rusa pesada con sus muros del siglo XV de 2 metros de anchura. Vestigios necesariamente tuvieron que quedar. No, el problema es que parece ser que dio las teorías, entramos ya en la conspiración, que dio tiempo a sacarlo de allí. Es decir, eran paneles desmontables. No hay que olvidar que ya cuando Federico Guillermo de Prusia lo envía al Báltico, lo envía a San Petersburgo, eran paneles desmontables, es decir, era algo móvil, es decir, se podía coger y quitar con relativa facilidad. Bueno, relativa, es decir, tampoco era tan sencillo, pero se podía por lo menos, digamos, compartimentar, es decir, trocear y proteger. Entonces la leyenda principal dice que no se quedó en el propio Königsberg, primero porque, es decir, Königsberg se convierte en un punto cerrado, es decir, no hay a dónde ir, porque cuando el ejército ruso avanza hacia el oeste, deja aislada la ciudad, que es donde se refugia. Básicamente hay 2 grandes bolsas, bueno, de hecho son 3. El Watersplatz de la zona, que es muy interesante, pues uno de los puntos posibles. El Watersplatz es una zona que está en torno a Danzig, que es una zona, bueno, un pequeño istmo, que aguanta hasta el último día de la guerra, hasta el 8 de mayo de 1945, la bolsa de Curlandia, un poco más al norte, en lo que es Letonia, que también se rinde el último día de guerra, y Königsberg, que cae en abril. Es decir, quedaron puntos islas de resistencia que aguantan hasta el final. Entonces, una de las teorías más interesantes es que dicen que Königsberg no era el lugar lógico para tenerlo, pero sí probablemente los túneles de las viejas minas de ámbar que existían en la zona de la costa báltica, porque estuvieron bajo control alemán hasta los últimos días de la guerra, es decir, hasta prácticamente el final, y además hubo cierta posibilidad de sacarlo, dado que la flota alemana hizo un enorme esfuerzo para intentar sacar a todos los refugiados que pudo de las zonas amenazadas del este y llevarlos a Occidente. Y salvo el hundimiento de un transatlántico, el Wilhelm Gustloff, que fue un desastre, el resto, prácticamente lo cierto es que consiguieron salvarse, consiguieron llegar a Dinamarca, que se había ocupada por los alemanes, o a la costa, o a las zonas de la costa de Alemania Oriental que seguían en poder alemán. Precisamente entonces, una de las suposiciones es que en esos barcos hundidos iba el tesoro de ámbar, ¿no? Sin embargo, era demasiado llamativo como para embarcarlo, dado el caos que había además, y sobre todo había prioridades, es decir, dado el inmenso caos que hubo en las últimas semanas de guerra en la zona del Báltico. Sí, pero no era más de media tonelada, ¿eh? Claro, pero lo más probable de verdad, si se atiende al criterio lógico, sobre todo conociendo lo que hicieron los alemanes, es que, es decir, hay que ponerlo dentro de un punto de investigación global. Es decir, ¿qué hicieron los alemanes con la mayor parte de las cosas que habían sustraído, robado directamente en los países ocupados? Muchas han recuperado, pero es bien conocido que otras muchas no. Bueno, la mayor parte de lo recuperado, por no decir que la práctica totalidad, se encontró en minas o en subterráneos protegidos y escondidos. Bueno, pues en ese caso, casi todos los especialistas, tanto rusos como alemanes, piensan que si de verdad sobrevivió en su totalidad o en parte el tesoro, es casi seguro que lo enterraron en alguna de las viejas minas de ámbar del propio Báltico. Hay una hipótesis sobre que es la zona donde los rusos intentan buscar. Sí, sobre una mina de sal, que se supone que también era bastante profunda, con muchas galerías, y cuando las tropas soviéticas se acercan a esa mina, pues explota. Sí, exactamente. Una explosión. Esa es la otra teoría. Es verdad que de las 3 o 4 que se han barajado, es decir, bueno, descontando la primera que hemos hablado, de que no se encuentran señas del tesoro en el sótano de Königsberg, la otra es
la que ya también comentó Carlos, que se rumorea que los nazis lo sacan en un barco que luego es hundido por un submarino soviético. Sí. Bueno, pues ahí queda un poco también ese enigma. Sí. La tercera sería esta, es un testimonio además del año 1959, que pues indica que esa habitación ámbar estaría oculta en una mina de sal. No tanto en una mina de ámbar, sino en una mina de sal. Sí. Van los investigadores, en fin, una vez que tienen la ubicación exacta, y mira tú por dónde, justo cuando se están acercando a ese supuesto escondite, ocurre una explosión misteriosa, inunda la mina e imposibilita totalmente el rescate. Y hay otra teoría, porque hay una novela, también actual, que es la de una novela de Matilde Asensi, sí, la española, que se llama El Salón de Ámbar. Entonces, en El Salón de Ámbar, bueno, pues ella busca también un poco de documentación alrededor de... No solo trata exactamente de esta habitación, otro tipo de cosas, pero bueno, el epicentro de la novela va sobre eso y sobre una operación Pedro el Grande, como así se denomina en la novela, donde estos saqueadores, estos investigadores también, que quieren recuperar el Salón Ámbar, lo buscan en las alcantarillas de la ciudad alemana de Weimar. ¿Qué es donde hay que buscar? Que es donde hay que buscar, en Weimar, porque... Y después estaría la otra, la más romántica, diga, bueno, aparte de la literaria esta que acabo de comentar, un poco como anécdota, ¿no?, esta novela de Matilde Asensi, es la posibilidad de que pueda estar en Estados Unidos. Porque en 1990, como sabéis, se encontró una gran parte del botín nazi, se encontró en un pequeño pueblo de Texas, en Texas. Pues no me extraña, porque la rapiña que se produjo con las obras de arte en Alemania fue total, ¿eh? Fue la que hicieron los nazis a los ocupantes, la que hicieron los aliados a los nazis cuando les reocuparon. Bueno, y además, pero que se lo quedó a veces gente de... Bueno, hay casos curiosísimos. Pues a lo mejor un sargento que va por ahí y anda, mira un Bangkok. Y llevártelo. Hay unas historias negrísimas, muy ocultas. Y bueno, de verdadero comercio interno, unas cosas siniestras. Pero incluso tipos que eran pillados, lo que dice Carlos, sargentos, tenientillos, y eran degradados, despojados de su honor. Bueno, de hecho es muy curioso, eso se podía hacer un monográfico, pues una historia fantástica. Cuando Otto Skorzeny hace la operación Greif, la famosa operación que realmente fue muy pequeñita y no tuvo ninguna trascendencia desde el punto de vista de lo que los alemanes querían en la ofensiva de las Ardenas, sí es muy curioso que, sin embargo, lo que sirvió es para desmontar todo un inmenso entramado que había de verdadera corrupción, es decir, de un auténtico ejército de intendencia dentro del ejército de intendencia americano que estaba dedicado directamente al saqueo, vamos, algo absolutamente asombroso. Eso se ve muy bien en películas como Los violentos de Kelly. Sí, pero novelado. Sí, no, pero que es verdad que había una verdadera trama de verdaderos delincuentes. ¿Te acordáis de la película? Sí. Totalmente metidos allí, sacando todo lo que podían de Europa. Fascineroso, una cosa de tomo y lomo. Pero que fueron, en serio, que cuando hace la famosa operación, que viene pura y simplemente porque corre el rumor, que es un rumor de que querían matar a Eisenhower en París, cosa que no era cierta, pero empieza a correr el rumor de que hay alemanes infiltrados entre los americanos que hablan inglés, cosa que tampoco era cierta, y da igual, es decir, empezaron, lo que descubrieron de repente es que había una maraña de corrupción que llegaron incluso a desviar un tren entero. Cargado de un tren entero, desviarlo para intentar luego venderlo, bueno, una cosa lo de Texas, tú imagínate que de repente un día llega... No, además había gente inteligente, sabía lo que eran las cosas, el valor que tenían. John Smith fallece y sus hijos dicen, caramba, ¿y esto qué será lo que tiene aquí el Papa? Anda, mira, qué cuadro más raro. Sí, siempre hay un John Smith. John Smith y tiene ahí un pedazo de ámbar. O sea, que no me extrañaría, hombre, no el salón completo, evidentemente, pero no me extrañaría que alguna pieza de algún mosaico, en fin, parte del suelo, pues sí que estuviera por allí, porque al final se fragmentó. Hubiera sido una pena que se hubiera destrozado totalmente. Yo ya no creo que eso se pueda recuperar en su integridad, es decir, como mucho pues ya formará parte de coleccionistas privados, posiblemente muchos de Estados Unidos, pero que el desastre que tuvo, los dos desastres, por decirlo así, primero pues cuando los nazis lo van desmantelando y luego cuando se tiene que volver a desmantelar para que no perezca con el incendio de Königsberg, yo creo que eso le tuvo que hacer un daño tremendo a este salón y quedarán piezas diseminadas. Pues no sabemos si el ámbar se derritió en el incendio de Königsberg, no sabemos si se hundió en aquel barco hundido por un submarino soviético, no sabemos si acabó en la granja de John Smith en Texas. Lo cierto es que ahora sí, hace 3 años se inauguró una réplica del Salón Ámbar en San Petersburgo y yo creo que todos los españoles han ido ya a San Petersburgo en alguna ocasión, pues nada, que pueden allí contemplarlo, que eso los rusos lo han hecho muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Canales. Toma este anillo de ámbar que te voy a dar, pesa 2,5 kilos, póntelo como quieras. Qué ligero. Mira, como puedes observar, lleva una familia de hormigas dentro, ¿eh? Qué bonito. Toma, para ti, Carlos, este sable. Es un sable prusiano, ¿eh? Prusiano, no samurái. No, samurái no, porque si no ya sabes lo que te espera. Sí, el harakiri.